Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Calandra, Inconscientes en Pantufla, y hoy les traigo en este video algunas apreciaciones con respecto a la noción de estructuralismo. La idea, antes que nada, es, siendo uno de los pilares fundamentales, no solo de la materia lingüística de primer año, sino que también es un concepto que recorre la transversalidad de todo el plan de estudio y de toda la carrera, dado que se encuentra, como mismo le hace honor a su nombre, en toda la estructura. Vamos a tener la particularidad de dar cuentas y de poder explicar una serie de cuestiones a tener en cuenta para la comprensión de lo que sería este concepto, siendo algo muy inicial y muy temprano en la enseñanza de nuestro plan de estudio. Para tener en cuenta, por ejemplo, el estructuralismo lo podríamos definir como un movimiento cultural. Es una revolución social que se dio en la mayoría de las ciencias sociales, en la cual planteó un cambio de paradigma casi radical. Es un movimiento que se dio a principios del siglo XX. O sea, estamos hablando de algo que no tiene más de 100 años, más o menos, si nos ponemos estrictos con el tema del tiempo. Hubo cambios significativos en lo que sería la antropología, en la sociología, en la psicología y demás ciencias, las cuales pasaron de una cuestión atomizada, por ahí, de pensar los fenómenos, a una cuestión más del lado de la totalidad y más del lado de entender a los fenómenos en su conjunto. Particularmente lo que hace que, esta cuestión de el estructuralismo como corriente, como escuela, es entender a la lengua como parte de una estructura. Bueno, para tener en consideración muchos autores estructuralistas, o que por lo menos se los ha ligado al movimiento, no necesariamente tienen que ser estrictamente estructuralistas, como por ejemplo pasa en el caso del primer Foucault, o en la antropología con Lévi-Strauss. Juega también mucho en relación con la teoría de sistemas, si lo ven desde el lado de la sociología. En un principio se le podía considerar a Pierre Bourdieu como un estructuralista, después se va a desligar un poco y decir que es un constructivista. Piaget, desde el lado de la psicología, en un primer momento se le considera estructuralista por su teoría de las estructuras psíquicas y de todo el desarrollo que hace la epistemología genética, pero él se adjudicaría el término de constructivista. Igual condice un poco con las características de este movimiento, y hay que tenerlo en cuenta dentro de todos estos aspectos. Pero particularmente de la lingüística, nace después o en base al curso de lingüística general de Ferdinand de Saussure. Lo que tenemos que considerar de Saussure, o Saussure para algunos, es la cuestión de que, se edita el curso de lingüística general de forma póstuma por sus discípulos, sus alumnos, y él no llega a trabajar lo que sería el estructuralismo pura y exclusivamente. Tampoco usó nunca el término estructura, pero sí utilizó el término de la lengua como sistema. De ahí se desprenden dos grandes características, que son las reglas de oposición y negatividad, las cuales nos servirían para entender estas cuestiones de cómo identificar las partes dentro de la estructura, ¿sí? Sin ir más lejos, tengo un libro a mano, por ejemplo, ¿sí? El Diccionario de Psicoanálisis de Laplanche y Pontalis. Yo podría decir que esto es un libro como es, no sé, una bicicleta. Pero ¿qué pasa? Esto es un libro y no es una bicicleta. ¿Por qué? Por las características que yo le adjudico a el signo y a la nomenclatura del libro. Sí, posteriormente explicaremos y trabajaremos el signo saussuriano y el signo lingüístico.
Lo que nosotros consideramos acá es, bueno, ¿por qué yo tengo en cuenta que esto es un libro y no es una bicicleta? Por oposición y negatividad. ¿Sí? Una letra es una letra porque no es otra. Y algo es algo porque no es otra cosa. Ese es el principal principio del estructuralismo en lingüística. La oposición y la negatividad. Los elementos del sistema se discriminan y se diferencian entre sí, dando que no cumplen la misma función para el sistema. Entonces, algo es algo porque no es otra cosa. Bueno, más adelante, y para tener en cuenta un poco las nociones básicas de estructura, nosotros hagamos como este movimiento. El macro, macro, macro y lo más grande que nosotros podemos encontrar es el movimiento, o en este caso la noción del estudio de la estructura, ¿sí? Lo más grande que nosotros encontramos va a ser la estructura. Dentro de la estructura va a tener un sistema, ¿sí? Ese sistema es la noción esencial y es la que le da primacía a todos los elementos que la componen, ¿sí? Todos los elementos tienen una importancia porque están dentro de un sistema. Particularmente, lo que le da entidad al sistema es la noción de estructura, ¿sí? Nosotros podríamos decir que el sistema es, tenemos estructuralismo y el movimiento, ¿sí? El estudio de la estructura. El sistema, lo que les llegaría un poco más adentro, y adentro del sistema estaría la estructura propiamente dicha, formada, ¿sí? En este caso es una entidad que condice las relaciones internas entre las unidades, ¿sí? Estos son los niveles de análisis, cada vez ir afinando el panorama. Interior a la estructura nosotros podemos entender a las unidades. Las unidades son todas aquellas partes que constituyen el sistema, ¿sí? Y dependen unas de otras. Más en detalle, dentro de las unidades nosotros las encontramos jerarquizadas por niveles. En el caso de la lengua, y tendremos lo que sería sintagma, el morfema, fonema, los merismas, o sea, todas estas cuestiones del más chico al más grande, por ponerles, o el organizar desde el más simple al más complejo. Y después, por última instancia, ya en un nivel de estudio micro, estarán las relaciones que se establecen dentro del sistema entre las partes participantes. En este caso, en lingüística va a haber dos relaciones importantes, las sintagmáticas y las paradigmáticas. A estas últimas Saussure le llamaría relaciones asociativas. Las sintagmáticas son las que constituyen el orden en cuanto a la sucesión de las partes. Entonces, todo lo que sea contigüidad de sintagmas va a manifestar esa relación, ¿sí? Dije sintagmas como podría ser cualquier unidad de análisis. Justamente la posición que ocupan sería el valor de estas relaciones. Y las paradigmáticas son aquellas en las cuales se le da el valor por la sustitución que tienen, ¿sí? No solo su sucesión, sino el lugar que ocupan planteadas en su relación de nivel y en su relación de forma. De esto es por ahí meterse un poco más en profundidad y un poco más adelantarnos en lo que sería esta materia, pero como para que tengan en consideración, Roman Jakobson, otro autor que se da en la cátedra, plantea las relaciones paradigmáticas y las sintagmáticas en términos de sustitución o metáfora y metonimia o contigüidad. Ya yéndose un poco más lejos, y en psicoanálisis, quien retomaría de Roman Jakobson estos postulados y los trabajaría de la noción de la estructuralismo, de la estructuralidad, o, bueno, eso ya es un tema de debate aparte, sería Jacques Lacan, quien, bueno, justamente se serviría de estos términos, metáfora y metonimia, para aplicarlos a su lectura del psicoanálisis. Bueno, particularmente eso fue un breve punteo de lo que es la noción de estructuralismo, y bueno, espero que se puedan encontrar con los textos y espero que surjan dudas y espero que, bueno,
se entienda antes que nada. Desde ya muchas gracias y bueno, nos estamos viendo pronto.